presente en este lugar. Por eso te adoramos y te glorificamos. Glorifica la iglesia. Desde cuánto tú le amas, tú le amas, tú le amas. Oh, aleluya. Muévete, Espíritu de Dios, en este día. Métete en la intimidad con el Padre en este día. Métete en la intimidad con tu Padre en este día. Aleluya. Le decimos juntos: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Dile: Cristo, yo te amo. No sé dónde estuviera. Dile: sí, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Dile: a un Dios que me ama. ¿Cuántos pueden decir eso? Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Enamórate de Él. Cristo, yo te amo. Dile: no hay nadie como tú. Dile: Jesús, Jesús. Y no sé dónde estuviera. Díselo. Si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Tú tienes un Dios que te ama. Tú tienes un Dios que te ama. Que aunque el mundo te desprecie, que aunque el vecino te tiene la puerta, Dios siempre te tiene una puerta abierta. Dios tiene sus manos abiertas para ti. Aunque te hayan dejado desamparado, Dios viene y te dice: yo te amo, hija. Yo te amo, hijo. Yo te amo con amor eterno. Aleluya. Dice la iglesia: Cristo, Cristo, yo te amo. Mi Cristo, yo te amo. Dile: no hay nadie como tú. Y te agradezco, Jesús, por todo lo que has hecho. Y no sé dónde estuviera. Si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dile todos juntos: Cristo, yo te amo. Mi Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús, Jesús. Dile: y no sé dónde estuviera. No lo sé, si a ti no te tuviera.
te amó. A un solo Dios que lo entregó todo por ti. A un solo Dios que miró más allá de tus fallas. A un solo Dios que miró más allá de tu pecado y dijo, hay redención, hay perdón y salvación, hay redención y salvación. Jesús, yo sé que estás aquí. Ese a Cristo mi Redentor Adonai le traemos la tercera parte, tiempo de confiar en Dios. Directly from the church Cristo mi Redentor Adonai, we bring to you the third part of this message titled, Time to Trust in God. Hemos estado hablando de Mateo 24, We have been speaking of the book of Matthew chapter 24, Marcos 13, Lucas 21. Mark 13, and Luke chapter 21. Debemos de tres preguntas que le hicieron los discípulos al Señor. And we see out of 3 questions that the disciples told the Lord. Y estamos en la segunda pregunta, And we are in the second question, donde dice que qué señales habrían antes de la segunda venida de Jesucristo. which says, what signs would there be before the second coming of Jesus Christ? Y él le dio una lista And he gave him a list de señales, of signs, las cuales son mencionadas en los capítulos que le acabamos de mencionar. which are in the chapters that we just finished mentioning, Donde dice que habría guerras, where there would be wars, pestilencias, pestilence, terremotos, earthquakes, terror, terror, alborotos, chaos, hambruna, hunger, nación contra nación, nation against nation, reino contra reino. and kingdom against kingdom. Y que todo esto iba a ir en aumento. And this will go from step to step. Y que era necesario que todo esto acontezca. And it would be necessary for all this to occur. Por eso nos dio una recomendación. This is why he gave us a recommendation. En el versículo 8 In verse 8, quedó escrito it was left written que todo esto que hemos mencionado that all of this that we have mentioned solamente iban a ser principio de dolores. would only be the beginning of pain. Si hay un principio, If there is a beginning, quiere decir que hay un final. that means that there is an end. Pero ese final ya usted y yo como creyentes ya no vamos a estar. But you at the end of will not be here. Por eso hay que apresurarse para evangelizar al que no conoce a Cristo. This is why we need to preach quickly to those who do not know Jesus Christ, Porque se acerca la segunda venida del Señor. because the second coming of Jesus Christ is drawing near. Y nos da una gran recomendación. And he gives us a great recommendation Donde dice que no se turbe. where he says, do not be troubled, Porque es necesario que todo esto acontezca. because it is necessary for all of this to occur. Y también sigue diciendo la palabra de Dios And the word of God continues to say que la causa de todos los sucesos que hemos mencionado that the cause of every act that we just mentioned, es por la maldad del hombre. it is because of the wickedness of men. La Biblia dice The Bible says, que por haberse multiplicado la maldad, because of the multiplication of wickedness, el amor de muchos se iba a enfriar. the love of many would draw cold. Pero hay una promesa But there is a promise para el creyente for all believers y para ti, amigo, and for you, friend, que el que persevere hasta el fin, the one who perseveres to the end, este será salvo. he will be saved. Que nada nos detenga. Let nothing detain us. Sabemos que estamos a nivel mundial And we know that we are in the world con una peste with a pestilence de muerte of death, llamada COVID-19. which is called COVID-19. Pero también la Biblia sigue diciendo But the Bible continues to say en Éxodo capítulo 11, in Exodus chapter 11, donde Dios le habla a Moisés
where God speaks to Moses. Y le dice en el versículo 1 del capítulo 11 de Éxodo, And in chapter 11, verse 1 in Exodus, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, y después de la cual os dejará ir de aquí, seguramente os echará de aquí del todo. Now the Lord said to Moses, one more plague I will bring on Pharaoh and on Egypt. After that he will let you go from here. When he lets you go, he will surely drive you out from here completely. Me llama la atención It calls to my attention que Dios mandó 10 plagas continuas that the Lord sent 10 plagues continuously allá a Egipto. into Egypt. Y lo que hacía eso era endurecer el corazón de la humanidad, And this will harden the heart of humanity. comenzando con Faraón. And it starts with Pharaoh. A veces Dios permite cosas And sometimes the Lord allows things para ver cómo está nuestro corazón. to see how our heart is. Y seguimos viendo And we continue to see, en el capítulo 10, and in chapter 10, en el versículo 21 en adelante, and in verse 21 and forward, habla de una plaga de tiniebla. it speaks of the darkness plague. Pero qué maravilloso es Dios. But how marvelous is God. Por eso tu amigo, But this is why you, friend, escucha detenidamente. listen to this closely. Dios te está llamando. The Lord is calling you, Tú también que estás apartado. and you who are apart as well, Tú también que estás jugando a la iglesia. and you who are playing at the church. Dice que había una plaga de tiniebla en Egipto. It says that there was a plague of darkness in Egypt. La plaga número 9. It was the 9th plague, Y vemos la de la muerte, que es la plaga ya la número 10. and we see the death plague, which is number 10. Él manda 10 plagas. Dios manda 10 plagas And the Lord sends 10 plagues seguidas. continuously, Pero todavía la gente no se arrepentía. and still no one repented. Y vemos que en la plaga de tiniebla, And we see that in the plague of darkness, en el versículo 23, and in verse 23, 10:23, 10:23, dice que mas todos los hijos de Israel tenían luz en todas sus habitaciones. and it says that the Israelites had light in the dwellings. Pero en todo Egipto no había luz. But in all of Egypt there was no light. Lo que había era tiniebla. What inhabit was darkness. Por eso es necesario This is why it is que necessary tú creyente, that you as a believer, tú que estás apartado, you who are apart, venga a la luz. come into the light. Jesucristo es nuestra luz. Jesus Christ is our light. Jesucristo es la luz del mundo. Jesus Christ is the light of the world. Y Él no quiere que tropecemos. And He does not want us to stumble, Porque el que está en luz because the one who is in no light tiene tropiezo. does not have any stumbles. Él hace la diferencia siempre. He makes a difference always. Y así vemos también And we also see as well la plaga de la muerte, the death plague, donde le dice el Señor a Moisés, where the Lord tells Moses, dijo pues Moisés, bueno, hay muchos textos, yo te quiero que tú lo leas, el capítulo 10 y el capítulo 11, we want you to read chapter 10 and chapter 11, donde dice en el versículo 11, capítulo 11, versículo 7, and in chapter 11, verse 7, de que Dios hizo una diferencia that the Lord made a difference entre los egipcios y los israelitas. between the Egyptians and the Israelites. Y en todos los tiempos, And in all times, Dios ha hecho una diferencia God has made a difference con los hijos with the y children con los que no son hijos. and with those who are not children. Cuando nosotros no éramos hijos, When we were not children,
Pasamos mucho, We went through a lot, muchos tropiezos, many stumbles. pero Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. But the Lord took us from darkness into his admirable light. Como dice el apóstol Pedro, As the Apostle Peter says, que Él nos llamó de las tinieblas a su luz. where he called us from darkness into his light. Pero no solamente nos hace el llamado, But he not only does a calling, sino para llevar luz but also to take light en medio de las tinieblas. in the midst of darkness. Y algo muy impresionante que hay en el capítulo 10, And something that calls my attention capítulo 11 in chapter 10 and chapter y 11 capítulo 12 de Éxodo, and in chapter 12 of Exodus, verdaderamente que Dios es precioso. truly we could say that the Lord is precious. Mientras hay una plaga de tinieblas While there is a plague of y una darkness plaga de muerte, and a plague of death, Dios the Lord le dice a su pueblo tells his people, en el capítulo 12 and in chapter 12, que van a celebrar las Pascuas. that they're going to celebrate the Passover. Pero para eso, But in order for this to occur, le dice en el versículo 7 del capítulo 12 and in chapter 12, verse 7, y el 5. and in verse 5, En el 5 le dice que tomarán un animal, será sin defecto y macho de un año. and it says it will be an unblemished male of 1 year. Y en el versículo 7, And in verse 7, que tomarán la sangre they will take the blood y la pondrán en los dos postes and they will put it in the 2 doorposts y en el dintel de las casas. and then in the lintel of the houses. Y vemos nosotros And we also see, en el versículo 12 and in verse 12 en adelante, and on, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. for I will go through the land of Egypt on that night, Heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, and I will strike down the firstborn of the land of Egypt, así hombres como de las bestias. both man and beast. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. And against all the gods of Egypt I will execute my judgments. I am the Lord. Tu amigo You, friend, que tienes diferentes religiones, that have other religions, te ofrecemos a un Dios vivo we offer you a living God, que no es de yeso ni de madera. that he is not made of stone or wood. Mira lo que hizo Dios hace miles de años. Look what the Lord did many years ago. Él trajo juicio sobre todos los dioses de Egipto. He brought judgment against the gods of Egypt. Y vemos en el versículo 13 And in verse 13, la orden que Él le dio, in the order he gave, que la sangre that the blood que habían puesto con los tinteles en cada puerta that they had placed in the doorposts of the houses le sería por señal en las casas donde ellos estuvieran. would be as a sign in the house wherever they may live. Y donde se viera esa sangre, And wherever the blood may be seen, la muerte pasaría de largo I will pass over you, y no tocaría la plaga de mortandad and no plague will fall on you to destroy you, donde estuviera la sangre. wherever the doorposts would be. Esa misma sangre está vigente. And that same blood is current. Cristo la derramó en la cruz del Calvario And Christ shed it for you on the cross of Calvary, por el mundo entero. for the world. Él no tiene excepción de persona. He has no exceptions over people. Y usted que está escuchando, And you who are listening, especialmente amigos, and you especially friends, familiares de todos los creyentes del mundo entero, and friends and family members of the whole world, Dios está interesado en usted. the Lord is interested in you. Un día nosotros estábamos donde usted se encuentra, And one day we found ourselves where you were, pero se fue la tiniebla but darkness left, y llegó la luz a nuestro corazón. and the light came into our hearts. Llegó la peste de mortandad
And the plague of death arrived. pero Dios la cambió por vida. But the Lord changed it into life. Eso es lo que te estamos predicando el día de hoy. And this is what we are preaching to you on this day. Que entres a la luz de Jesucristo And come into the light of Jesus Christ. y que entres de la muerte, entres a la vida de Jesucristo. And from death go into the life of Jesus Christ. Los tiempos que estamos viviendo And the times that we are living, son tiempos peligrosos. they are very dangerous times. La Biblia dice The Bible says que el tiempo que estamos viviendo that the times that we are living in, solamente es un comienzo it is just a beginning de todo of de all todo lo terrible que viene. terrible things that is gonna happen. Es un tiempo It is a time que Dios habla that the Lord speaks porque Él no quiere la muerte del que no le conoce. because He does not want the death of those who do not know Him. Él lo dice claramente. He clearly says, Yo no quiero la muerte del impío. I don't want the death of those of the world. Y donde yo te quiero dejar en este día, And where I want to leave you off on this day, el versículo 14 in verse 14, del capítulo 12 de Éxodo. in chapter 12 of Exodus, Estamos hablando de una oscuridad que había en Egipto. we were speaking of a darkness that was taking place in Egypt. Estamos hablando de una plaga de mortandad que había en Egipto. And we're speaking of a plague of death that was present in Egypt. Pero en medio de todo eso, But in the midst of all of this, había un pueblo hebreo there was a Hebrew nation que su confianza estaba en Dios. whose confidence was placed in God. Y Dios cuidaba de ellos. And God took care of them, Como Dios cuida de hoy de la iglesia de Jesucristo. as the Lord takes care of His church today. Y Él quiere cuidar de ti también. And He wants to take care of you as well. Ven a Jesús Come to Jesus y entra and enter bajo su abrigo, under His covering, bajo su protección, under His protection, para que Él te proteja so that He may protect you de la plaga de mortandad que hay ahora del COVID-19. of the COVID-19 plague that is occurring at the moment. Esto viene fuerte, This is coming stronger, iglesia de Jesucristo Church of Jesus y amigo que Christ, me escucha. and friend who is listening. Es necesario que todo esto It acontezca is necessary for all of this to occur, y que va a estar en todo lugar. and this will be in all places, Estaría en diferentes lugares. and this will be present in all places. Lo dice la palabra de Dios en Mateo 24. And the Word of God says in Matthew 24, Que no se turbe, do not be troubled, que no tengas miedo, do not have fear, que no tengas terror, do not have terror, porque es necesario que todo esto acontezca because it is necessary for all of this to occur. y que esto suceda en el mundo entero. And all of this happens in the whole world. Así que mira lo que dice la palabra de Dios ahí mismo en Mateo 24. So look at what Matthew 24 says. 3 veces habla del engaño. He speaks of deceiving 3 times. Y cuando Dios repite algo, And when the Lord repeats something, póngale el sello que va a pasar. put a seal to it because it would occur. Lo está diciendo en Mateo 24, He says it in Matthew 24, Marcos 13, in Mark 13, Lucas 21 Luke 21, y lo dice en la palabra engaño. and it says that the word deceiving, Lo dice 3 veces he repeats it 3 en el times. capítulo 24. In chapter 24, Lo dice en el 24:5, he says it in chapter 24, verse 5, 24:4 in chapter 24, verse 4, y 24:11. and in chapter 24, 3 verse veces lo 11. repite. He repeats it 3 times. Yo te hablé que Dios traía juicio I spoke that the Lord brings a judgment todos los dioses de Egipto. to all the gods of Egypt. La idolatría Idolatry son los que tienen todos esos dioses. are those who have all those gods. Y Dios te llama And God is calling you que salgas de la idolatría to come out of idolatry y vengas al Dios vivo and come to the living God, y te aparte de esos dioses muertos, and apart from those dead gods, porque Dios va a traer juicio. because the Lord is going to bring judgment.
Pero todo aquel que se acerque a Él, And all those who come near to him, Dios te promete que te va a cuidar. God promises that he will take care of you. Te promete He protección. protects you. Lo tuyo es confiar en Él. And for you is to trust in him. Quiero cerrar con esta palabra. I want to close with this word. Mientras en el versículo 11, And while in verse 11, en el capítulo 10 and in chapter 10 of Exodus, y en el capítulo 11, and in chapter 11 of Exodus, se habla de tiniebla y se habla de mortandad. we speak of death and darkness. En el capítulo 12 And in chapter 12 of Exodus, hay una bendición para los hijos. there is a blessing for the children. En aquel tiempo para el pueblo de Israel. And at that time was for the Israelites. Y en el capítulo 12, versículo 14, And in chapter 12, verse 14, mientras la muerte está visitando, and while death is visiting, como está visitando los 5 continentes ahora, as death is visiting the 5 continents con COVID-19, with COVID-19, hay mucho lamento, there is much lament, hay mucho dolor, there is much pain, hay mucha there desesperación. is much desperation. Si a nosotros nos duele If it's painful for us, ver la noticia seeing the news que no dan abasto las funerarias en Italia, that the funeral homes in Italy are not enough, que en camiones llevan a la mortandad, that in trucks they take the dead, porque es demasiado muerte. because there are so many dead. Pero mientras eso está pasando While all of this is en occurring las naciones, in the nations, el pueblo de Dios, the people of God, estamos confiando en Él, we are confident in him, que la muerte, that death, aun si viniera, if it visit us, hay una palabra de Dios que dice, there is a word that says si vivimos, that if we live, para Él vivimos, we live for him. y si morimos, And if we die, para Él morimos. for him we die. Somos del Señor. We are from the Lord. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia de Jesucristo y amigos que nos escuchan? What is it that I want to tell you, Church of Jesus Christ and friend who is listening? Aun si este cuerpo pereciera, And even if this body perishes, Dios nos ofrece vida eterna. the Lord offers us eternal life. Y también hay una condenación eterna, And there's also a condemnation donde Dios quiere librar where the Lord wants to free a ti, amigo y amiga. you, friend. Cierro con este capítulo 12. I close with this chapter 12. En medio de la tiniebla, en medio de la mortandad, In the midst of death and darkness, Dios le da una orden the Lord gives them an order. y le dice And he says, que este día now on this day era una gran celebración. would be a memorial to celebrate. Este día os será en memoria This day will be a memorial to you, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. and you shall celebrate it as a feast of the Lord throughout your generations. You are to celebrate it as a permanent ordinance. Y el versículo 17 del capítulo 12 sigue diciendo: And in chapter 12, verse 17 continues to say, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día saqué vuestra hueste de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis mis mandamientos en vuestra generación por costumbre perpetua. Aleluya. and you shall also observe the feast of unleavened bread, for on this very day I brought your host out of the land of Egypt. Therefore you shall observe this day throughout your generations as a permanent ordinance. Qué lindo que el Señor confirma su palabra. And it is precious to see that the Lord confirms his word. Y sigue diciendo en el mismo capítulo 12. And in chapter 12, he continues to say, Le da unas instrucciones. he instructs them. En el versículo 22 del capítulo 12. And in verse 22, Y le dice que ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana. and it says, none of you step out of the door frame of your household towards the morning.
porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. For the Lord will pass throughout to smite the Egyptians. Y cuando vea la sangre en el dintel And when he sees the blood on the lentil y en los dos postes, and in the two doorposts, pasará Jehová aquella puerta the Lord will pass over the door y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aleluya. and he will not let the destroyer come into your houses to smite you. Y qué maravilloso que le termina diciendo en el versículo 26 en adelante, And in verse 26 and on, he finishes saying que cuando vuestros hijos le pregunten, that when the children ask, hasta hoy allá en Israel until today in Israel, se reúne la familia, families join, y cuando le cuentan la historia de las 10 plagas de Egipto, and when they talk about the 10 plagues of Egypt, ellos le dicen a sus hijos they tell their children que Dios los libró. that the Lord freed them. Mire lo que dice el 26 y el 27 para cerrar esta palabra. And to close this word in verse 26 and 27, Capítulo 12 de Éxodo, versículo 26 en adelante. chapter 12, verse 26 and on. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? And when your children say to you, what does this rite mean to you? Vosotros responderéis, You shall say, es la víctima de la Pascua de Jehová, it is the Passover sacrifice of the Lord, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. who passes over the sons of Israel in Egypt. Y cuando hirió a los egipcios, And when he smote the Egyptians, libró nuestras casas. he spared our homes. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. And then the people bowed and lowed and worshipped. Esto lo iban a contar And they would say de this generación en from generación, generation to generation. que mientras hay peste de mortandad, And while there is a death destroyer, enciérrate en tu casa stay at home y empieza a adorar a Dios, and start to worship God. a darle gracias a Dios, Give thanks to God, porque Él promete que ninguna plaga de mortandad tocará tu morada. because he promises that no plague of death shall go into your household. El Salmo 91:4 dice And Psalms 91 verse 4 says, que Él te cubre he covers you con sus plumas with his feathers, y bajo tus alas, and under his wings, bajo la ala del Señor, under the wings of the Lord, Él ahí te protege. it is there where he protects you. Amigo que me escucha, Friend who is listening, toma la protección de Dios. take the protection of God. Iglesia de Jesucristo, Church of Jesus Christ, no te salgas de los caminos de Dios. do not get out of the ways of the Lord. Aprovecha en este momento. And take advantage in this moment. Enciérrate en tu casa Enclose yourself in your household y empieza a adorar a and Dios, start to worship God. a glorificar a Dios, Glorify God. a darle gracias a Dios. Give thanks to God. Es tiempo de confiar en Dios It is time to trust in God para que su nombre sea glorificado. so that his name may be glorified. Y podemos mezclar la adoración con oración. And we can mix worship with prayer, Oramos and we pray para que esto pase pronto. so that this may blow over soon. Porque en estas 10 plagas And these 10 plagues, no permanecieron. they did not stay there. Ellas cesaron, And they ceased, dejaron de ser. and they stopped being. Porque había un hombre llamado Moisés. Because there was a man called Moses, Y ahora and now no somos 2,5 millones. we're not 2.5 million people. Somos trillones y trillones de cristianos. We're a trillion and trillions of believers. Que si todos juntos a nivel mundial That if all of us in the world, ayunamos, we fast, oramos we pray, y adoramos a Dios and we worship God con este combo with this combo que viene del corazón de Dios, that comes from the heart of todos God, juntos lo hacemos all of us do it dentro de nuestras casas. within a household.
algo grande va a suceder. Something great is going to happen. Así como hay un tsunami In the same way that there's a de tsunami mortandad of death por el COVID-19, from COVID-19, también Dios nos promete the Lord also que promises si nos humillamos delante de Él that if we humble before Him y lo buscamos en ayuno y and oración we seek Him in prayer, y adoración, and fasting and Él worship, también He also cambia ese tsunami will send this de tsunami, plaga de a mortandad plague, por salvación for salvation. de tu familia, Your mi family, familia my y el mundo family, entero. and all the world. Oramos en este And momento. we pray in this moment, Señor Jesús, Lord Jesus, presentamos a Italia, we present Italy, allá en Asia a China, we present in Asia, Medio China, Oriente, the Middle East, Norteamérica, North America, las naciones del mundo entero. the nations of the world. Ten misericordia, Señor. Lord, have mercy. Alcanza aquel que no ha venido a ti. Reach those who have not come to you yet. Y los que te conocemos, And those who know you, aprovechando este tiempo taking advantage of this time para adorarte, to worship you, para orar por la humanidad, to pray for humanity, para que cese esta mortandad. so that this death may cease. COVID-19, COVID-19, a ti te we hablamos. speak to you. Vete de las naciones Flee from the en el nations nombre de in Jesús, the name of Jesus. porque viene un tsunami Because a tsunami de salvación, of salvation, viene una lluvia de there salvación. is a rain of salvation. Lo creemos, We Jesús, believe it, Lord, que tú traes salvación al mundo entero that you bring salvation to the world. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen.